Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como les estaba diciendo el doctor Carlos, la idea es que continuemos con el módulo de cirugía refractiva en el que estamos pues en estos últimos días, siguiendo la introducción que nos hizo Laura con la parte de los microquerátomos. Vamos entonces a continuar con la parte de la cirugía de la SIC y la revisión de su técnica. Entonces, hablemos un poquito de la parte de la historia. Entonces, desde 1885 se dice que Schotz realizó las primeras incisiones corneales buscando corregir defectos refractivos. No hay muchos pues, como registros grandes sobre esto. Luego, en 1930, en Japón, el doctor Sato empieza a hacer o a practicar queratotomías radiales, pero estas queratotomías no tenían como ningunos estándares ni tenían pues como mediciones en cuanto a la profundidad de que se realizaban. Entonces empezaron a haber muchas complicaciones en cuanto a la parte infecciosa, perforaciones a nivel ocular y pérdidas visuales definitivas en sus pacientes. Posteriormente, en 1949, el doctor José Ignacio Barraquer desarrollaba una nueva técnica en la cual busca resolver todos estos defectos ópticos y la define como la queratomileusis por congelación. Entonces, ¿qué hacía él? Quitaba una lámina de la córnea, la congelaba, la esculpía y con ella buscaba tratar no solo miopías, sino también hipermetropías, luego volviéndola pues a colocar sobre el paciente. En 1960, Fyodorov realiza otra vez nuevamente, apoyando pues como la parte de las incisiones a nivel corneal para corrección de efectos refractivos, pero este empieza a hacerlos de manera más superficial, tratando miopías de hasta 5 a 6 dioptrías con mayor éxito que Sato. En 1975 se realiza el descubrimiento pues, o la creación del primer láser excimer. Ya un momentico hablaremos de lo del láser excimer. Y en 1980 la doctora Margaret MacDonald hace la primera PRK. Esta primera queratectomía fotorrefractiva la hizo en un paciente miope con un éxito importante. En 1990, Palicaris y Burato ya desarrollan o hacen la primera técnica de la SI, en la que hacen la queratomileusis in situ asistida por láser con un levantamiento de un flap, aplicación del láser y otra vez acomodación del flap. Entonces vamos a ver cómo continúa la situación con respecto a la creación del láser excimer. Entonces el láser excimer va a ser la plataforma que nos va a permitir que se realice pues este tipo de intervención y de procedimiento. El primer láser excimer entonces se desarrolló en 1970, como se los había dicho. Lo desarrolló el ruso Nikolai Basov en Moscú. La palabra excimer es derivada de excited dimer y este láser funciona a través de la conjugación de dos gases, un gas noble halógeno, que puede ser el argón, y que va a tener una excitación con un gas reactivo. Entonces, es la combinación de un gas inerte y un gas reactivo, y que bajo condiciones de aplicación de energía eléctrica van a generar moléculas que solo van a existir bajo ese estado de excitación y que van a originar entonces una luz láser dentro de un rango ultravioleta, que va a generar este proceso fotoquímico, que se denomina como fotoablación, en la que hay entonces una generación de una rotura de enlaces intermoleculares que va a generar desintegración del tejido objetivo, que en este caso sería la córnea. Tiene como característica que es un láser que se define como un láser en frío, ya que no genera calor o mínimo calor. Trabaja a 193 nanómetros, entonces esta longitud de onda permite que sea absorbido y que genere pues, bordes lisos durante la ablación que se realiza. Y se define como con una irradiación de 50 millijoules por centímetro cuadrado. Por debajo de esta irradiación no se generaría ablación, entonces es como la irradiación adecuada para que se genere el proceso de la fotoablación. Ahora vamos a ver cuáles son los enfoques de descomposición ablativa o la forma en que se entrega este láser para generar el proceso de fotoablación en la córnea. Entonces, se han definido o existen tres típicamente, que son el enfoque de haz ancho, el enfoque de ablación por escaneo de hendidura y la ablación por punto de vuelo. Entonces, el enfoque de haz ancho es en el que se trabaja con un haz de un diámetro grande,
en el que se puede trabajar de forma simultánea todo el área sobre el que se quiere aplicar el tratamiento. El cabezal del equipo es un cabezal de Excimer muy grande, genera mayor gasto de energía, por lo que se ha definido que tiene o genera mayores costos. Requiere más mantenimiento. Este cabezal, por ser un cabezal grande y utilizar tanta energía, suele pues como quemarse o dañarse con más facilidad. Genera, por trabajar de forma simultánea toda el área, mayor riesgo de islas centrales. Por ser también una tan grande, va a generar un trabajo o una aplicación del tratamiento de forma muy rápida. No requiere que se haga un eye tracking, que se haga un seguimiento de la mirada para su aplicación, y trabaja con gas excimer. Entonces se dice que este tipo de aplicación genera o tiene un poco más de riesgo con respecto a la posibilidad de escapes de gases para la toxicidad que pueda generar tanto en paciente como en el trabajador de la salud. Esta es una gráfica, un dibujito de más o menos pues como que es el haz ancho, y vemos que está a través de esta apertura del láser. Se ve que ocupa todo el área sobre el que se va a aplicar el tratamiento. Entonces, esto es como una gráfica que nos ilustra a qué nos estamos refiriendo. La otra es la ablación por escaneo de hendidura. Entonces, esta va a ser un poco más pequeña, va a ser una de luz que es de forma rectangular y que va a ir avanzando a través del área sobre el que se está aplicando el tratamiento, y va a generarnos una eliminación por pulsos en estas diferentes áreas. El haz, entonces, al compararlo con el de haz ancho, va a ser más pequeño, va a usar menos energía, pues nos permite tener mayor homogeneidad y va a generar entonces menor riesgo de islas centrales. Al compararlo con respecto a la velocidad del haz ancho, va a ser al más lento, porque no estamos aplicando un láser simultáneo sobre todo el área a trabajar, y va a requerir que tenga un eye tracking para que se haga o se minoricen los riesgos ante movimientos oculares. Esta es la imagen que ilustra cómo es la ablación por escaneo de hendidura. Vemos acá sobre la córnea que es una hendidura rectangular, un haz de luz rectangular que va a avanzar moviéndose en el área de aplicación del tratamiento. Es un haz más pequeño y que nos va a permitir generar mayor homogeneidad y mayor seguridad en cuanto a la parte de que también debe llevar eye tracking para evitar pues, los errores con los movimientos oculares del paciente. Por último está la ablación por punto de vuelo. Este va a ser un haz de luz que se define como fuertemente enfocado, es un haz pequeño que va a generar extirpación de pequeñas áreas de la córnea y se va a mover en múltiples direcciones. Va a usar, al compararlo con los otros dos, menor energía, por lo que va a generar entonces menores costos y menores requerimientos de mantenimiento del equipo, porque al compararlo también con los otros dos, suele, digámoslo así, pues dañarse menos el cabezal del láser y por lo tanto pues va a requerir que se requiera de menos mantenimiento. Va a permitir entonces también que se hagan tratamientos a medida para diferentes pacientes, porque se puede generar diferentes cantidades de láser en diferentes áreas, y nos va a permitir que, por ser un gas que trabaja no con gas, perdón, por ser un láser que no trabaja con gases, sino que se define como un láser sólido, no va a tener riesgos de toxicidad de escape de gases. La cirugía, al compararla con las otras dos, se va a hacer un poco más lenta, por lo que va a tener o conllevar un mayor riesgo de desecación de la córnea. Entonces es importante tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo el procedimiento con este tipo de láser, que no podemos perder mucho tiempo en el momento de luego levantar el flap, porque podemos tener desecación tanto del flap como del estroma corneal. Y se define como que requiere eye tracking sofisticado, que haga pues un seguimiento muy preciso de estos de la fijación, para que estas pequeñas pues, haces de luz fuertemente enfocado pues no vayan a generar tratamiento en zonas que no son deseadas. Y esta es como una ilustración de esta. Vemos que es un haz pequeño y que tiene movimiento sobre todo el área de trabajo deseada. Entonces ahora vamos a ver un poco de las plataformas con las que se cuenta. Entonces, una de ellas es la plataforma VIX-XSTAR S4 de Johnson Johnson. Esta es una plataforma que nos va a permitir tratamientos, tanto convencionales como personalizados. Para los tratamientos personalizados vamos a tener cuenta con un dispositivo pues, separado,
que es el WaveScan. Ese WaveScan va a permitir adquirir imágenes de frente de onda que van a permitir al cirujano ya diseñar con respecto pues, a las aberraciones de mayor orden, generar tratamientos personalizados. El otro que contiene es el Active Track 3D, que es el eye tracking que pues, con el que trabaja y nos va a generar un rastreo de movimientos oculares en pupilas incluso no dilatadas. Entonces, la idea es que va a ser un seguimiento en múltiples planos de esta pupila y va a generar entonces seguimientos de hasta 1. En el eje Z y en el eje X y Y de hasta 1.5 milímetros, entonces va a ser pues como muy preciso. Y trabaja con un escaneo puntual variable que no estaba definido dentro de las formas pues, de enfoque anteriormente descritas, ya que específicamente permite variar el diámetro del tamaño de las que se va a entregar, desde 2 hasta 6 milímetros. Entonces yo podría, de acuerdo a esto, también ver o variar la velocidad con la que voy a trabajar. Entre más grande sea el haz, pues voy a tener mayor velocidad de tratamiento. El WaveScan, entonces como les dije, va a medirnos esas aberrometrías, no va a reemplazar la topografía y la idea es que no se use en pupilas menores de 5 milímetros. En cuanto a las zonas de ablación, entonces recordar que esta plataforma va a tener una función de autocentrado, entonces no hay que ir a buscar la pupila, sino que él nos la va a ubicar automáticamente y él dentro de la plataforma se habla de que las zonas de ablación con las que él trabaja para miopía van a ser de 6 a 6.5 milímetros y para hipermetropía y astigmatismo hasta de 9 milímetros. Otro es el Amaris de Schwein. Este Amaris va a tener entonces también varios modelos. Está entonces el Amaris, acá como vemos en la parte inferior, Amaris 1050, el Amaris 750 y el Amaris 500. Este número simplemente se refiere al número de hertz que entrega pues como el láser y esto va a relacionarse directamente con la velocidad. Entonces vamos a tener la posibilidad de trabajar tratamientos convencionales y tratamientos personalizados en él. Para la parte de tratamientos personalizados, él se le puede integrar el ORK CAM, que es el módulo que nos permite hacer entonces esta parte de medición de los frentes de onda. El eye tracking se define como que trabaja en 7 dimensiones, en que hace vigilancia de movimientos laterales, ciclotorsiones, en el eje Z, entonces como que es un eye tracking muy completo. Usa la tecnología de haz por punto de vuelo, Flying Spot, y existe la posibilidad de agregar otras plataformas más, por ejemplo el Presbimax para tratamiento de la presbicia y el PTK CAM para tratamientos de PTK. También está la opción de agregársele de forma externa también un dispositivo para el manejo del crosslinking y trabaja con lo que ellos definen como con un control inteligente del calentamiento, en el que nos entrega tratamiento sobre zonas que la máquina detecta que aún pueden estar calientes o en proceso de enfriamiento. Acá vemos en la parte inferior esta gráfica en la que ellos ilustran como cuál es la velocidad de trabajo de sus diferentes modelos y vemos que entre mayor sea el número de la Maris, como les dije, se entrega más energía, entonces el tratamiento va a ser más rápido. Por ejemplo, en la Maris 1050, para tratamientos de miopía se define que trabaja a una velocidad de 1.3 segundos por dioptría y 2.3 segundos por dioptría en la hipermetropía. Y así pues va a ser un poco menor, entre menor sea pues el número de hertz que se entrega. Otro de las plataformas que podemos encontrar dentro de nuestro medio es la Wavelight X500 de Alcon, que se vende con el tiempo de tratamiento de 1.4 segundos por dioptría. Ellos tienen una cama giratoria en la que ellos hablan de que esta está brindada para optimizar como el tiempo en que pasa desde la creación del flap hasta pasar al procedimiento láser. Entonces digamos que como que aminorará un poco la velocidad pues, del tratamiento. También tiene un eye tracker multidimensional, hace seguimientos de los movimientos oculares con solo 2 milisegundos de latencia, casi que 100 veces más que la latencia del ojo humano, y hace un seguimiento dinámico de la pupila, tanto en pupilas pequeñas, desde 1.5 milímetros hasta pupilas grandes de 8 milímetros.
La paquimetría óptica integrada con la que cuenta da el beneficio de poder hacer pues, la paquimetría directamente intraoperatoria, obtenerla directamente en la máquina para comprobar pues, cómo estamos con respecto al lecho residual que queremos. Y tiene el Wavefront Optimize para hacer tratamientos personalizados. Trabaja también con Fly and Spot y de este láser es de 0.68 milímetros. Aquí en la parte inferior derecha es como ilustrando en uno de los manuales que tiene la plataforma, se ilustra cómo sería trabajar con el Wavefront Optimize, en el cual vemos acá en la derecha cómo se trabajaría en un tratamiento convencional, en el que se está entregando tratamiento muy en la parte central, pero en la parte periférica nos pueden quedar esta parte de las aberraciones, y cómo sería el trabajar entonces con el Wavefront Optimize, en el que hay un tratamiento entonces de todas estas aberraciones esféricas, y vemos que en la parte periférica también se logra un trabajo que disminuye estas aberraciones. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las indicaciones que tiene la cirugía. Entonces, la FDA ha pues, aceptado que se realicen tratamientos por la SIG en miopías de hasta menos 12 dioptrías, en astigmatismos de 6 y en hipermetropías de hasta más 6. Eso es lo que dice la FDA, pero realmente son valores que son o pueden ser muy altos para la experiencia que se ha tenido hasta ahora con respecto a la posibilidad de resultados negativos a nivel corneal y generación de ectasias. Entonces, la idea es que dentro del medio se tiende a tratar miopías de hasta menos 7 dioptrías, astigmatismos de hasta 4 dioptrías e hipermetropías de hasta más 5. En estos dos estudios, son dos estudios de 2009, en los que se hacía pues como un análisis de cuáles eran los parámetros ideales o las cantidades de tratamiento ideales a aplicar. Y en el estudio de arriba incluso hablaban que la idea era que se manejara hasta 7 dioptrías, que incluso podría ser seguro hasta menos 10 dioptrías en la miopía, pero que en general tratar de no superar las 7 dioptrías. Y en el estudio inferior lo que hicieron fue como hacer un seguimiento de pacientes que eran sometidos tanto a PRK como a la SIG, y se compararon en algunos puntos, y ellos llegaban a la conclusión de que la SIG era un poco pues como más efectivo en cuanto a la parte de la previsibilidad, y que tenía una tasa de retratamiento más baja que el PRK, en el cual el grupo de PRK de este estudio requirió una cantidad de retratamiento de un 35% versus solo un 18% de la SIG. Entonces, en general, estos son como los valores más seguros con los que se puede trabajar para evitar pues, complicaciones. En cuanto a la elección del paciente, esto es otro punto muy importante, porque no todo paciente va a ser candidato a una cirugía refractiva, así tengamos pues un defecto que lo amerite. ¿Por qué? Porque en él también vamos a contar con las variables psicológicas que pueda tener el paciente y algunas variables anatómicas que también nos puedan contraindicar el procedimiento. Entonces, refiriéndonos a la parte psicológica, tenemos que tener en cuenta que un paciente va a ser buen candidato cuando tiene un buen entendimiento de los riesgos. Es un paciente que nos escucha explicarle los riesgos, que genera preguntas y que al resolverla pues se nota que las entiende. Johnny, Hola. discúlpame, te interrumpo. En ese estudio que acabas de hablar, en el que la PRK demostró más regresión que el LASIK, para que no quede la idea de que el PRK en general tiene más riesgo de regresión, en ese estudio tienes claro de que hubo pacientes, o mejor dicho, ¿qué pacientes incluyeron en ese estudio? Se ¿Qué hicieron tipo de ablaciones? Se hicieron de tratamientos tanto para miopía como para hipermetropía, entonces puede ser por eso que haya demostrado también un poco más de tasa de regresión. Igual es un estudio más bien viejito, y la tendencia era que antes hubo una tendencia más al uso de la SIG, porque se pensaba pues que había como más seguridad y mejores resultados, y actualmente ha habido más una migración también al PRK porque se ha visto que no es así. Es verdad, los dos son estudios viejitos. A pesar de que el estudio sea viejito, lo que queda claro, esa es la evidencia, lo que queda claro
es que la ablación hipermetrópica en PRK tiene una tasa de regresión alta. Por Exacto. eso es que yo, a, a, si son pacientes, por ejemplo, post cirugía, posfaco refractiva con lente trifocal y quedaron más 1,50 máximo y la córnea no se le puede hacer la SIC sino PRK, se le puede hacer con una menor tasa de regresión porque el defecto refractivo es muy bajo. Pero en defectos refractivos por encima de 1,50, esa tasa de regresión es importante tener en cuenta. Y por lo tanto, si no tienen manera de hacer un LASIK a un paciente hipermetrópico, es mejor buscar otra opción, otra alternativa refractiva. Perfecto. Muchas gracias, Doc, por el complemento. Bueno, entonces, en cuanto, como estábamos diciendo, en cuanto a la parte de las variables psicológicas que tenga el paciente, entonces tenemos que tener también un paciente que esté dispuesto a escuchar instrucciones. O sea, un paciente que cuando le queremos explicar o dar instrucciones sobre cómo va a ser la cirugía, cómo es el procedimiento y cuáles son los riesgos, quiera escuchar, que no sea un paciente que se ponga de una a la defensiva y diga, no, a mí no me interesa, a mí solo opéreme. Es un paciente que ya de entrada, pues, no es un buen candidato. Que el paciente esté disponible para un seguimiento postoperatorio, pacientes que dicen que es que los operan y se van al otro día, pues la idea es que al hacer este procedimiento, pues vamos a tener nosotros el riesgo de que pueda haber pues alguna evolución insatisfactoria en el paciente y la cual no podamos pues nosotros intervenir o actuar sobre ella rápidamente porque no vamos a estar en contacto con el paciente. Muy importante, no dar expectativas exageradas, porque muchas veces se escucha dentro del medio cuando se habla, más que todo por parte de los mismos pacientes, que se les dice a los pacientes, no, con este procedimiento usted no va a volver a requerir gafas, usted va a quedar con visión biónica, usted va a quedar viendo el futuro. Y esto va a generar unas expectativas exageradas en el paciente, que al incluso percibir pues estar casi que 2025 va a estar insatisfecho porque no ve la última línea del 2020. Entonces, digamos que generar estas expectativas va también a conllevarnos más problemas a nosotros como médico tratante, ya que el paciente va a estar quejándose constantemente. Entonces, la idea es que más bien se hable de que si es un paciente usuario y muy dependiente de lentes, decirle, usted va a disminuir muy posiblemente de forma definitiva el uso de lentes, pero puede que para algunas situaciones los tenga que usar, dejarles claro que si son pacientes miopes, pues van a perder la posibilidad de la visión de cerca. Entonces, eso debe quedar muy claro que él entienda eso y que para cerca va a seguir usando gafas si ya es un paciente presbita. Entonces, todas estas situaciones se deben aclarar. Los pacientes que tienen personalidades muy ansiosas, pacientes muy críticos o muy intensos, tampoco van a ser pacientes que tengan o son buenos candidatos para el procedimiento. Ya en cuanto a la parte anatómica, también hay que tener en cuenta varias situaciones. Entonces, hay que estar seguros de que el paciente no tiene alteraciones en la anatomía palpebral, en la anatomía de la órbita, que vayan a generar complicaciones durante el procedimiento o que vayan a generarle complicaciones después de haberse realizado el procedimiento. Entonces, pacientes que vayan a tener exposiciones, lagoftalmos, cicatrices a nivel palpebral, que vayan a generar pues alguna alteración luego sobre la superficie ocular, son a pacientes a tener en cuenta como no candidatos. Los pacientes deben tener entonces un error refractivo dentro de los límites que son aplicables con el excimer láser. Entonces, como vimos, pues ya límites muy altos, tanto de miopía como de hipermetropía o astigmatismo, nos pueden generar entonces ya problemas como ectasias a nivel corneal. Entonces, tratar de que estén dentro de los rangos de tratamiento seguros. Los pacientes con ojo seco severo, que tengan problemas de ausencia de sensibilidad a nivel corneal, tampoco van a ser buenos candidatos, pues van a tener pues como una muy buena visión, pero con una queja constante en cuanto a la parte corneal, incluso cuando hay ausencia de sensibilidad, la posibilidad de formación de úlceras que van a generarnos entonces ya también alteraciones en la parte visual que no van a generar la satisfacción que genera una cirugía refractiva en este tipo de pacientes. Y tener en cuenta la parte que vamos a trabajar dentro de un grosor corneal seguro. Ahora vamos a hablar un poquito más cuáles son estos grosores. Tener en cuenta también que pacientes, por ejemplo, que hayan tenido o que tengan antecedentes de queratitis herpéticas, que son o suelen ser muchas veces muy recurrentes, pueden también tener o ser malos candidatos para la cirugía, ya que el mismo procedimiento puede reactivar la infección a nivel corneal. Entonces vamos a pasar de tener un paciente que teníamos con gafas
a tener un paciente con un leucoma, posiblemente pues por esta reactivación de la queratitis. Entonces tampoco son buenos candidatos. Es importante que estos pacientes siempre se les haga firmar un consentimiento informado. Este consentimiento informado debe ser muy completo. Deben incluir todos los riesgos, los efectos secundarios, las posibles complicaciones. El consentimiento debe tener incluido el hecho de que puede haber sobrecorrecciones o infracorrecciones que pueden requerir incluso posteriormente nuevos tratamientos, hablar sobre la posibilidad de alteración de la visión nocturna, entonces especialmente en los conductores, hablar sobre la posibilidad de los halos. Estos halos en los estudios han reportado tasas de hasta un 20 o un 30% de estos halos nocturnos que se presentan incluso en los 6 meses posteriores a la cirugía, pero muchas veces pues como que estos también tienden a tener una resolución espontánea y son halos o situaciones que se pueden evitar cuando se hacen zonas de ablación más grandes. Tener en cuenta el advertir la posibilidad de generación de síntomas de ojo seco, hablar de la posibilidad de un 10% de necesidad de retratamiento. La edad del paciente pues es importante, la idea es que la tendencia es que tratemos pacientes por encima de los 18 años e incluso mejor cuando están por encima de los 21 años. La idea es que también se haga pues esté seguro que son pacientes en los que la patología tiene una estabilidad y no está avanzando. Permitir que el paciente haga todas las preguntas que quiera y resolver todas las dudas que el paciente tenga dentro de la consulta. Todo esto es importante entonces previo a la toma de la decisión de realizar una cirugía refractiva. ¿Qué contraindicaciones entonces tenemos? Enfermedades que nos alteren la cicatrización a nivel de la córnea, o sea, pacientes con inmunodeficiencia, pacientes con atopias severas, pacientes con enfermedades autoinmunes, enfermedades del colágeno o pacientes diabéticos van a caer pues como dentro de este ítem. Los antecedentes de queratitis por herpes simple o herpes zóster, como lo había dicho, puede haber una reactivación de la patología después del procedimiento, entonces esto también va a generar que haya más complicaciones durante la evolución. Las pacientes embarazadas, de acuerdo a los cambios hormonales y fisiológicos que suele haber durante el embarazo, van a tener cambios refractivos y cambios en el volumen a nivel corneal que van a, luego del parto, van a volver al estado normal. Entonces, el aplicar este tratamiento en una mujer embarazada, pues nos va a generar que luego de que tenga el parto, van a haber cambios refractivos nuevamente en la córnea y van a haber entonces alteraciones otra vez de acuerdo al defecto refractivo que se haya corregido. Entonces la idea es que en pacientes, mujeres jóvenes, o es ideal o es recomendado que se les solicite igual una prueba de embarazo para tener mayor seguridad. Los pacientes que tienen catarata, entonces son pacientes que hay que explicarles que esta no es la mejor opción para ellos y que existen otras opciones como la cirugía pues facorrefractiva. Y la idea es de que los pacientes con queratocono vamos a generar que si aplicamos este tipo de terapia podemos generar pues empeoramiento de las ectasias o que el queratocono sufra un aceleramiento. Los pacientes en los que hay cambios tanto en la esfera o en el cilindro de más de 0,5 dioptrías al año son pacientes que todavía tienen pues avance de su enfermedad y en los que no se deberían someter en ese momento ya a un procedimiento de cirugía refractiva. En cuanto a la evaluación preoperatoria que se le debe hacer a estos pacientes, se les debe hacer una medición de la agudeza visual tanto de a lejos como de cerca, con la mejor corrección, hacer una refracción tanto sin cicloplegia como cicloplégica, hacer una evaluación en la lámpara de hendidura es esencial, pues muchos de estos pacientes pues como que van a querer esta cirugía van a ser pacientes miopes y muchas veces pues con miopías muy altas, entonces son estos pacientes que tienen alta posibilidad de tener pues pequeños desgarros o algunas lesiones pues predisponentes para AR, que es importante que se descubran antes de realizar este tipo de procesos. Pues recordemos que durante el procedimiento se coloca el anillo que va a generar, el anillo de succión que va a generar este aumento de presión importante que puede llevarnos a que el desgarro se aumente y generar un DR. Entonces, estos pacientes, si nos queda alguna duda ante miopes altos, es mejor que también se les haga una valoración previa por retina para quedar seguros de que no tienen la parte ya de extrema periferia algún tipo de lesión.
El realizar un pentacame es esencial. La idea es que evaluemos en las queratometrías, descartemos la posibilidad de ectasia y que miremos la paquimetría óptica que nos da para que veamos que estamos dentro de un rango adecuado de grosor corneal. Y la parte de la medición de la pupila en estado pues, escotópico es importante porque ante pupilas pues, muy grandes vamos a tener la posibilidad de mayor generación de halos, entonces estos van a ser los pacientes en los que podemos tener como candidatos para hacer estos tratamientos extendidos en los que se aumenta el área de trabajo, que es el blend, en el que se hace un tratamiento como difuso en la parte más periférica y nos genera disminución de este tipo de halos. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la técnica quirúrgica. Entonces, con respecto a la técnica quirúrgica, encontré pues como una parte bibliográfica donde la dividían como por partes. Entonces, así la quiero pues como presentar. Entonces, hablando de la parte 1, se habla de la preparación y el anillo de succión. Entonces, la idea es que esta sea una técnica altamente estéril, porque aunque la tasa de infecciones no es muy elevada, ha habido pues trabajos o reportes de infecciones del flap. Entonces, en Estados Unidos, pues hay un reporte de incluso de 1 por cada 2.000 infecciones del flap. Entonces, la idea es que tengamos pues un área pues de asepsia importante y cuidado necesario con el lavado de manos también por parte del especialista. La idea es que vamos a aplicar el anestésico tópico ya cuando el paciente esté en la camilla. Evitar aplicarlo pues antes porque realmente no va a tener un efecto sumatorio. Si lo aplico a un paciente que está en sala de espera y si lo aplico media hora antes, cuando llegue el paciente el efecto pues ya va a haber pasado, entonces no tiene utilidad. La idea es que hagamos un posicionamiento correcto del paciente y se haga un lavado con yodo. El lavado con yodo se debe hacer con mucho cuidado, con el ojo cerrado y tratando de no aplicar mucha fuerza sobre los párpados, porque esto nos puede hacer que haya como un escurrimiento de las glándulas de meibomio y el meibo se deposita sobre la superficie ocular y pueda quedar atrapado posteriormente en la entrecara. Se debe hacer la aplicación de antibiótico preoperatorio. Se puede aplicar, por ejemplo, una moxifloxacina, una fluoroquinona de cuarta generación, entre 1 hora a 30 minutos antes del procedimiento. Y acá, en donde se hacía pues como la ilustración del manejo, ellos lo hacían con Tegaderm. Realmente la tendencia acá en nuestro medio no es usar Tegaderm porque muchas veces el Tegaderm, aunque nos va a proteger mucho esta parte del reborde palpebral y las pestañas, para la disminución del riesgo de infección, nos puede también generar atrapamientos del microquerátomo que puede complicar la formación del flap. Entonces, acá la tendencia es que no usamos Tegader y como vemos en la imagen, él también está usando guantes. Acá tampoco usamos guantes por la posibilidad de que el talco que contiene el guante quede atrapado también en la entrecara. Luego seguiría la colocación del bléfaro y la marcación. Con respecto a la colocación del bléfaro, entonces la idea es que se haga abriendo de forma pues como lenta el bléfaro para no ir a provocar dolor en el paciente. La mejor calidad obtenida ante una colocación de un bléfaro se define como cuando la apertura ocular queda de forma hexagonal. Si logramos que la apertura quede de forma cuadrada estaríamos también bien, pero ya cuando lo que logramos es una apertura rectangular, estamos ante una apertura menos efectiva y que nos va a generar complicaciones en cuanto a la realización ya del levantamiento del flap por la colocación del anillo de succión y la colocación del microquerátomo. Entonces, entre más hexagonal quede pues como la apertura, la hendidura, pues vamos a tener mayor éxito. La idea es que como nosotros no usamos en nuestro medio el Tegaderm, usemos unos bléfaros que tengan pues como una valva completa, que nos atrapen las pestañas, no como el que está usando acá pues en el ejemplo, ya que pues el paciente tiene Tegaderm, entonces no tendría este problema. Luego se debe hacer una marcación del flap, pues para la orientación del flap. La idea es que hay varios instrumentos para realizar la marcación y varias formas que pueden ir desde estas formas circulares, formas lineales o formas radiales. Entonces va a haber como variación en cuanto a la forma en que se pueda marcar. La idea es que nosotros estemos seguros que con la forma en que lo estamos marcando es como vamos a reposicionar de forma más segura el flap. Entonces esta marcación es muy importante. Luego, la idea es que se coloque la succión. La idea es que la succión debe ser colocada el menor tiempo posible, con el fin de que este pico de presión que se genera
nos lleve a que haya o se evite un daño del nervio óptico o generar una isquemia pues, a nivel de la retina. La idea es que se verifique siempre el microquerátomo previo a la succión, que estemos seguros que está funcionando, que la bomba de succión está funcionando y mirar que la cuchilla pues esté íntegra. Y el tamaño del anillo se va a elegir según varias variables. Entonces, el tamaño de la ablación deseada, el tipo de ojo que vamos a intervenir, las queratometrías que tenía el paciente, el error refractivo o la toquimetría. Para eso está entonces el nomograma. Acá está el nomograma del Moria 2, que es como uno de los más usados en el medio. Y la idea es que vamos a tomar decisiones de qué anillo vamos a usar en un rango desde -1 hasta 3, de acuerdo entonces a todas estas variables, a cuál es la K más curva, a cuál es el diámetro del flat deseado, el tamaño de la bisagra con el que vamos a quedar. Vamos a tomar todas estas decisiones de acuerdo entonces a esto. Bueno, entonces luego sería la aplicación del anillo de succión. Esta aplicación del anillo de succión tiene una indicación de que hagamos inicialmente como un centramiento con respecto a la pupila y nos desviemos 0.5 milímetros de centración con respecto hacia el sitio donde va a quedar la bisagra. Entonces, que en este caso pues sería una bisagra superior, sería colocarlo en el centro con respecto a la pupila y elevarlo 0.5 milímetros. Esto buscando que haya un mejor centramiento, ya que sabemos que la bisagra nos quita un poco de área de aplicación del láser. Entonces, esta es como la indicación. En el caso de que se nos presente un paciente con órbitas pequeñas, con hendiduras palpebrales pequeñas, pudiera intentarse hacer un cambio en el bléfaro o tratar de trabajar sin bléfaro, tratando de hacer como una apertura ocular. Otra opción es tratar de abotonar el anillo en la parte pues, palpebral, como que ingrese a la parte inferior a la parte superior y que queda abotonado, es una de las opciones. Y una opción que está pues descrita en la literatura, que pero que me parece pues ya muy invasiva, que sería una cantotomía lateral, pero ya pasaríamos pues a hablar de una cirugía que se vende como una cirugía muy poco o no invasiva a una cirugía invasiva, entonces esta no es la mejor opción. La idea es que hay que, como nos explicó Laura en la charla anterior, estar seguros de que tenemos una buena calidad de succión y para esto entonces están varias situaciones presentes. Uno, que se genere una dilatación pupilar con la succión, que nos oscurezca la visión del paciente y que se genere un movimiento del ojo hacia adelante cuando yo hago una elevación leve del anillo, o sea que traccionemos, digamos así, el ojo que está succionado por ese anillo. Entonces, esta es como un diagrama de más o menos cuáles son los tamaños. Recordemos pues como el tamaño horizontal de la córnea, 12 milímetros. En las áreas de trabajo ablativos que se pueden dar de acuerdo pues al tamaño del anillo de succión van a estar entre 8.8 y 9.8 milímetros. Recordemos que debemos hacer una desviación pues como hacia el lado de la bisagra por esta parte que se pierde, 0.5 milímetros que se pueden perder por la formación de en el lado de la bisagra y esas bisagras van a tener un tamaño de 4.1 hasta 5.6 milímetros. Ya entrando a la parte 2 de la técnica quirúrgica, entonces está el avance del microquerátomo y el levantamiento del flap. Entonces la idea es que siempre estemos familiarizados con el microquerátomo que vamos a usar, que no sea algo desconocido para nosotros, para no tener pues como enredos o complicaciones durante el procedimiento. Como dije, haber verificado que esté funcionando pues adecuadamente. Los pacientes, se recomienda que el paciente se le vaya explicando un poco de las sensaciones que va a tener durante el procedimiento para que el paciente no vaya a tener reacciones exageradas en cuanto a movimientos de la cabeza o movimientos de los ojos. Entonces, decirle al paciente cuando vamos a humedecer, por ejemplo, el ojo, que puede sentir algo de frío en el ojo, decirle que va a sentir presión cuando estemos haciendo la colocación de la succión, explicarle que la visión va a desvanecer para que no se asuste y todo esto pues nos va a generar que el paciente esté más tranquilo durante el procedimiento y que no tenga estos movimientos bruscos. Se debe hacer una lubricación de la superficie ocular, se recomienda para que antes de hacer el corte esta lubricación nos genere que haya menor fricción inicial y el corte sea más homogéneo. Recordar entonces que contamos con un pedal que va a tener tres funciones, una función de succión, de avance y de retroceso, y se deben usar pues como en ese orden, una implicación de la succión. El Moria 2 suele tener dos bombas de succión para que la succión sea más segura, luego hacer el avance cuando ya tenemos pues la colocación del anillo y estar seguros de que el avance llegó hasta el stop que le colocamos.
Si en algún momento el avance se frenara, nosotros podríamos intentar llevar nuevamente pues el pedal como, o sea, volver a presionar el pedal de avance, pero si ese avance, lo que después de que se frenó tuvo o algún retroceso o alguna reversa, ya no se puede volver a avanzar, porque estaríamos haciendo un corte en otro plano y generando un escalón. Entonces, en este caso, pues la idea es que se retire pues el dispositivo y se suspenda pues el procedimiento. Posteriormente, entonces, de haber hecho el avance y la reversa de forma segura, podemos quitar el microquerátomo. De no estar seguros de que la reversa ya se hizo por completo, no se puede pues ir a quitar el microquerátomo porque podríamos ir a sufrir de pronto la formación de un flap libre. Posterior a esto, vamos a hacer el secado de los fornices para que no haya pues como paso de detritos luego del levantamiento del flap. Entonces aquí vemos cómo es este avance, perdón, esta colocación del anillo de succión, la colocación de la cabeza del microquerátomo y el avance de la cuchilla en este paciente. El microquerátomo va a hacer este movimiento pivotal y va a tener un avance completo, un retroceso completo, y es el momento en que se quita el microquerátomo y se hace un levantamiento del flap. Acá vemos una marcación. This is a brief video. Una marcación radial, incluso hace pues como una marcación adicional con estos dos pequeños círculos para estar más seguro para el reposicionamiento posterior, la colocación de la succión, el paso del microquerátomo. Este es un microquerátomo ya lineal, Moria 1, avance completo, retroceso completo, y ahí es cuando se quita el microquerátomo y posteriormente se hace el levantamiento. Bueno, entonces, dentro de uno de los libros pues, que encontré, ellos usaban este otro dispositivo, digamos así, que es el anillo de Chayet, que es un anillo hecho del mismo material del Wetzel, que tiene un agujero circular de 12 milímetros, y lo que ellos dicen que tiene como utilidad, como también evitar que haya migración de estos detritos de la periferia a la superficie ocular a la parte de la entrecara, pero realmente en nuestro medio no suele ser muy usado. Ellos suelen recostar sobre este mismo anillo de Chayet el flap. La idea es que se haga un centramiento antes de levantar el flap, se haya hecho un centramiento del láser. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el paciente está viendo pues todavía de forma adecuada. Sabemos que cuando se levanta el flap va a haber alguna difuminación de la visión, entonces la idea es que siempre hagamos este centramiento, esta fijación antes de levantar el flap. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Posteriormente, entonces vamos a hacer el levantamiento del flap. Como les dije, dentro de la descripción del uso de este anillo de Chayet, ellos lo hacen sobre el anillo de Chayet, pero nuestro medio lo que se suele usar para evitar pues como la desecación es hacerlo como en forma de taquito, que está ilustrado en este video. La idea es que posteriormente pues se haga la paquimetría intraoperatoria. La paquimetría puede estar integrada al dispositivo, a la plataforma que estemos usando, y si no está, pues sería una paquimetría por contacto. Esta paquimetría intraoperatoria tiene como fin que corroboremos que estamos dentro de los límites que habíamos pensado o que habíamos analizado previo a la cirugía. La idea es que quedemos con lechos residuales, sin contar el flap, de 250 micras. Pero en general se recomienda que por lo menos termine dejándose más de 300 micras, idealmente incluso 350 o un poco más. Y recordar que con respecto pues, a las cabezas del Moria vamos a tener cortes que pueden ir de 140 micras o hasta 160 micras. Entonces con respecto a esto se debe hacer pues como el análisis de todo este lecho residual que vamos a quedar, igual también teniendo en cuenta las dioptrías que vamos a consumir con la aplicación del láser. Entonces, la idea es que se van a consumir entre 10 a 15 micras por dioptría de efecto refractivo que se corrija. Esto también es importante tenerlo en cuenta para hacer todo este cálculo. Entonces, la idea es que una recomendación que nos da, por ejemplo, el doctor Carlos Felipe es que tomemos como el peor escenario. Entonces, que contemos
con 15 micras por dioptría, porque ahí sí estaríamos trabajando dentro del peor escenario, lo que nos generaría pues como un mayor grado de seguridad. Entonces esto es como un ejemplo de cómo ese es el hecho residual. Entonces, ya habiendo realizado pues el pentacam previo a la cirugía y con la paquimetría óptica que este nos brinda, digamos que un paciente encontramos con una paquimetría de 560 micras. Le restamos las 160 micras que genera el flap, entonces quedaríamos con 400 micras. Tenemos un ejemplo de un defecto a corregir de menos 4 de miopía. Si lo multiplicamos por 4 vamos a obtener que vamos a tener un consumo de 60 micras más. Y entonces quedaríamos acá. Esto es 60, no 75. 400 menos 60 nos daría 340. Entonces estaríamos quedando dentro de un rango pues como de seguridad adecuado para este lecho residual. Tener en cuenta entonces que estos son cálculos que se hacen previo a la cirugía y que realmente la paquimetría intraoperatoria nos va a ayudar a corroborar y analizar las posibles modificaciones que pudieran generarse. Si quedamos con lechos o muy pequeños o con ya lechos muy gruesos, pues sí habría que hacer alguna modificación en cuanto a el tratamiento a aplicar. En la parte 3 ya sería la aplicación del tratamiento láser y la acomodación del flap. Entonces ya habíamos dicho que el paciente ya fijó antes de levantar el flap. En ese momento se va a hacer pues como una activación del tracker para que nos haga un seguimiento adecuado de la fijación. Esto se hace con respecto a la pupila. Y debemos guiar también al paciente durante la aplicación del láser, decirle que es el momento pues como crítico en el que debemos tener una adecuada fijación y en que no debemos hacer movimientos bruscos ni del ojo ni de la cabeza. La idea es que se haga la aplicación del láser y se le felicite al paciente posteriormente por pues, haberse comportado bien. Eso es como para motivación para el paciente que está ansioso, siendo sometido pues, a este procedimiento. Luego hacemos una irrigación con solución salina balanceada sobre la superficie estromal en la que se aplicó el láser y hacemos un reposicionamiento del flap. Este reposicionamiento vamos a tratar de hacerlo de una forma no muy rápida ni de tampoco una forma muy lenta. La idea es que si lo hacemos muy rápido podemos generar un estiramiento del flap y que este nos quede entonces mal posicionado. Si lo hacemos muy lento vamos a generar que haya contracciones del flap. Se va a hacer como de una forma muy natural en la que simplemente se va llevando el flap y se va dejando que él se reacomode. Posteriormente lo que se hace es que en los bordes del flap se hace con un wet cell como se seca un poco con el wet cell para que haya como mejor adherencia como lo estamos viendo en el video. Recordar entonces que colocamos las marcas para que queden alineadas, ¿cierto? Esta es la guía que vamos a tener en este punto, entonces siempre fijarnos en las marcas que hicimos, que esa es la utilidad de las mismas. Las marcas se pueden hacer con el rosa de Bengala o también se pueden hacer con el azul de genciano, si no estoy mal, que es que se define. La idea es que esta es una ilustración de la forma en que se aplica el tratamiento para miopía o para hipermetropía. Para la miopía vamos a tener un tratamiento central que nos va a generar un aplanamiento de la córnea y para hipermetropía vamos a tener un tratamiento algo más como en la media periferia en la que nos va a generar un curvamiento pues, de la córnea central. Por último, entonces, vamos... ¿Me retrocedí? No. Acabamos entonces de hacer una verificación de las marcas que habíamos realizado, que el posicionamiento del flap esté como queremos, de forma adecuada. Tenemos la opción, por ejemplo, en el VIX-X, de generar un anillo de plácido sobre la superficie del centro corneal, un anillo de plácido único que al verificar que él está pues como uniforme, nos va a hablar de que el flap está bien posicionado. La idea es que posteriormente debemos realizar un retiro del bléfaro. Esto debe ser un paso cuidadoso porque con el mismo bléfaro podíamos generar un arrastramiento, un elevamiento o un descentramiento de ese flap. Entonces se puede ir haciendo de forma giratoria y con mucho cuidado. Se le pide al paciente que cierre el ojo, se pueden, algunos doctores tienen la opción o la sugerencia de hacer como una compresión palpebral para hacer pues como generar pues como un estrés sobre esta córnea y ver si esto genera descentramiento o movimiento del flap. La idea es que si vamos a encontrar un descentramiento o un movimiento, ojalá se encuentren en este mismo momento pues para no tener complicaciones de forma posterior.
La idea es que hagamos una valoración pues como al momento de terminar la cirugía en una lámpara de hendidura, donde verifiquemos nuevamente cómo quedó el flap y quedemos seguros de que las marcas están como deben ser. Y esta es como un GIF que hace pues como un resumen de toda la técnica, donde se hace pues toda la asepsia de piel y párpados, la colocación del anestésico, la colocación del bléfaro, que quede pues una hendidura hexagonal que es pues como la adecuada, las marcas guía, la colocación del anillo de succión, el paso del microquerátomo. ¿Ese lo hiciste vos? No, lo encontré en internet. Oh, Levantamiento del flap, la lubricación del mismo y reacomodación del flap. Y luego puedes empezar con la aplicación del tratamiento postoperatorio. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que le vamos a dar a estos pacientes? Indispensable que estos pacientes no vayan a tener rascado ni frote ocular. Se les debe explicar de que eso les va a dañar la cirugía si lo hacen. Estos pacientes deben usar protectores oculares para dormir por lo menos la primera semana. La idea es que no hagan uso de saunas, piscinas, jacuzzis en la primera semana y que luego lo pueden hacer, pero siempre con uso de gafas de natación. Y que incluso si son personas que practican natación, deberían hacerlo por mucho tiempo. O sea, hacerlo, incluso decirle, no, use siempre que vaya a piscina, mejor, por seguridad, use sus gafas. Explicarle al paciente que el enrojecimiento de los ojos va a ser normal por un tiempo, porque si no el paciente va a estar ansioso y tratando de comunicarse con ustedes. Explicarle al paciente que puede también pasar por fluctuaciones de la visión, que por periodos puede sentir que está viendo muy bien y por periodos sentir que la visión se emborrona un poco y darle la indicación de cuáles son los medicamentos que debe usar. Entonces, dentro de estos medicamentos se recomienda el uso de un antibiótico, de un esteroide. Entre estos puede usarse la moxifloxacina al 0,5 por 7 días, 4 veces al día, o la prednisolona al 1% por 7 días al día. Los AINES tópicos están un poco pues como debatidos, pues se habla de que aunque son ahorradores de esteroides, pueden generar o se han relacionado al melting corneal, entonces muchas veces pues se haya tenido temor a esto y se suelen evitar. Las lágrimas artificiales se deben usar lubricantes en este tipo de pacientes. Si vemos que es un paciente que por sí ya tenía algún riesgo de ojo seco elevado, se podría incluso dentro de la misma sala de procedimientos realizar la colocación de tapones lagrimales, eso pues ya según la necesidad, y el uso de lentes de contacto de vendaje. Pero estos realmente no están como indicación pues absoluta. Esto se dice que para casos particulares en el que podemos haber tenido alguna complicación de flap libre, es cuando pienso pues como usarlos, pero realmente no se suele usar lente de contacto en el paciente de forma pues habitual. Igual también se ha demostrado que esto puede aumentar el riesgo de queratitis, pues se ha demostrado colonización de hasta casi el 20% de estos lentes de contacto de este tipo de pacientes. Entonces no están pues como recomendados de entrada, sino más bien bajo algunas circunstancias especiales. ¿Cómo vamos a hacer la revisión de estos pacientes y cuál es su frecuencia? Entonces, la idea es que se hagan revisiones a las 24 horas del posoperatorio. La idea es que en esta primera revisión vamos a mirar nuevamente la posición del flap, que estemos seguros que esté centrado, que esté posicionado y si hay persistencia de las marcas, pues que las marcas estén bien orientadas. Mirar que no haya formación de estrías, ya que se define que esta formación de estrías en las primeras 24 horas es muy frecuente y que si estas están generadas, pues si son ya muy grandes o muy centradas, se debería pasar a levantar el flap, lavar y reacomodar. También mirar si hay presencia de detritos en la interfase, tener en cuenta que estos detritos es habitual que haya algunos depósitos de detritos, pero que mientras sean detritos muy pequeños, periféricos y que no estén muy centrales, pues no van a generar ningún problema. Entonces no van a necesitar pues ningún manejo. Si ya encontramos que están ubicados muy en la parte central, que están generando alguna reacción inflamatoria, son pacientes que deben ser llevados nuevamente al levantamiento del flap, lavado y recolocación. Lo importante tener en cuenta es que este levantamiento y lavado pues, nos va a generar de forma sumatoria pues, a futuro la posibilidad de crecimiento epitelial en la entrecara. Entonces hay que ser muy cuidadosos con a quién decidimos llevar pues, a este lavado y levantamiento.
hacer revisiones también a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. La idea es que también se sugiere que en estos pacientes, en el momento en que decidamos hacer la primera toma de agudeza visual, la hagamos de forma binocular, ya que recordemos que estos pacientes, pues, aunque muchas veces se les explica y se les dan, pues, las orientaciones adecuadas de que va a tener mejoría de su agudeza visual, pero de que no va a ser perfecta, de que posiblemente puede a futuro en algún momento volver a necesitar gafas, que en la que no generamos tantas expectativas, ellos tienen muchas expectativas y si ven que en un ojo ven 20/20 y en un ojo ven 20/20 - 2, ya van a quedar insatisfechos. Entonces la idea es que la tomemos binocular para que logre como la mejor agudeza binocular posible y quede tranquilo. Una opción también es haberle explicado al paciente de forma previa. Recuerde que uno por los ojos puede ver distinto, puede ver un poquito menos por un ojo que por otro y eso va a quedar igual después de que se te haga el procedimiento. No es que los dos ojos se te vayan a emparejar, es una instrucción que se puede dar para generar también menor ansiedad en estos pacientes. Y eso es todo pues lo que tengo sobre la revisión de la técnica de la SIG. Ya si el doctor Carlos Felipe o el doctor Mauricio nos pueden complementar en alguna indicación, instrucción o algo que haya faltado, pues estamos atentos. Johnny, excelente revisión. Aquí no solamente Mauricio y Carlos, sino que veo varios expertos en la SIC que con seguridad tienen algunos detalles que hacer. Quería hacer una preguntita acá, déjenme un segundo. Ahí, no sé si están viendo, por favor respondan la pregunta que les estoy haciendo, que tiene que ver con el registro pues, de la técnica. ¿Quién registró la técnica de la SIC? Carmen Barraquer, José Ignacio Barraquer, Luis Ruiz, José Salvatore Cioró. Carlos, ¿qué nos está mostrando? La pregunta. Ah, ya. ¿Quién tiene registrado? Ya la encontré. Estaban respondiendo casi la tercera parte. Esto no es ningún examen, hombre. Simplemente una pregunta que hice para probar la plataforma también de preguntas acá. Ya llevamos el 65%. Vamos a mostrarles acá los resultados. La mayoría supone que fue José Ignacio que lo registró. Pues resulta que quien tiene registrado la SIC se llama Joseph Bill, que es físico. No tiene nada que ver con oftalmología. El señor Bill, también para tener en cuenta, es quien está haciendo la técnica de femtosegundo, pero para hacer el reshaping del lente intraocular. Lo que sí sería muy interesante con el femto, de las otras indicaciones luego hablamos, pero para alterar, digamos así, los errores refractivos postoperatorios de la técnica pues, de catarata Frelix o cualquier técnica con lente intraocular, este señor está modificando la forma y obviamente el poder del lente ya implantado, que sí me parece muy interesante. Vamos a ir acá. Quería aquí, como digo, hay varios expertos en perspectiva, quería escuchar pues todo lo que tienen que decir. Les empiezo con una pregunta. En el postoperatorio, ¿qué opinan del deporte, llamémoslo seco y no de contacto, como recomendación para el paciente? Johnny es experto. No, pero no La pregunta es, ¿qué opinan en el postoperatorio como recomendación, dentro de las recomendaciones del paciente? Pues el paciente hace deporte que es seco, no es traumático, no es de contacto. ¿Qué sugerencias se le puede hacer a ese paciente? ¿O qué se le debe decir? Pues no, experto no, porque nunca realizamos la SIC, pero dado que la idea es que estos pacientes pues que hacen deporte en seco pues pudieran realizarlo, no de forma inmediata, pero sí iniciar su actividad física después, por lo menos yo diría que después del primer mes. Yo pienso que esa situación incluso la debe resolver y negociar antes de operar al paciente. Yo creo que si un paciente tiene habitualmente practica un deporte de contacto, por decir algo, artes marciales, baloncesto, fútbol,
Yo le ofrecería primero una PRK por encima de un LASIK por el riesgo de una amputación traumática del flap y induciría pues a que el paciente decida hacer una PRK sobre un Sobre todo LASIK. los hombres son muy poco cuidadosos con eso. En deportes de contacto, completamente con Mauro. Yo los molesto mucho, sobre todo los que juegan fútbol recreacional después de los 40. No se cuidan, no nos cuidamos casi. Pero está preguntando era por deportes de no contacto, el que sale a trotar, el que está en el gimnasio. ¿Qué recomendación? ¿Cuánto tiempo de no hacer deporte? No, no gimnasio, o sea, está en gimnasio, nada de piscina, nada de turco, nada de jacuzzi, está bien. Pero con relación al deporte normal, ¿qué recomendaciones le hacen ustedes a los pacientes? Generalmente lo que les digo es esperar al menos 2 semanas para hacer deportes de contacto. Generalmente el flap, recuerde que el flap tiene una adherencia las primeras 24, 48 horas y está mediada por la viabilidad de las células endoteliales más la negatividad de los glucosaminoglicanos y proteoglicanos presentes en el estroma. Esa adhesión del flap se debe presentar en las primeras 24 o 48 horas, a no ser de que el paciente tenga algún problema de funcionalidad corneal. Y creo que les diría, o generalmente les digo y les aconsejo que si practican un deporte isotónico, o sea, están en la casa, trotan, banda, mancuernas y esas cosas que yo suelo no hacer, a la semana perfectamente lo podrían realizar. Y deportes de contacto de mayor riesgo, pues yo pienso que tienen tanto riesgo a la semana, a las 2 semanas, como al año, como a los 5 años, de que tengan un problema con el flap si el paciente se hizo un LASIK. Entonces, más que una contraindicación de hacer deporte, pienso que es la escogencia del paciente y la decisión de una técnica quirúrgica adecuada a la hora de operar un paciente de cirugía refractiva con excimer láser. Los pacientes de deporte competitivo, yo sí, igual que lo decía de Mauro, yo les hago, sí prefiero hacerles PRK, porque es que son personas que van a seguir toda la vida haciendo o fútbol intensamente o alguna arte marcial o natación o alguna cosa que sí es mejor asegurarse uno o sea, con el PRK. Hay una cosa que, bueno, ya son las 8:10, no sé si puedo decir algo más. Recuerden que esta no era una charla de LASIK, no sé si más adelante hay una charla PRK. Sí. Ok, entonces no voy a decir nada. Muy buenos días, un minutico para decirles una cosita sobre esto. Soy Clara Londoño. Lo que acabo de escuchar está bien en la teoría, pero la clínica es diferente. O sea, yo no tengo flaps de 160 micras de estresor ni 140, generalmente entre 110 y 125, 130. No estoy de acuerdo en que el PRK tenga resultado menor. Yo estoy de acuerdo con el doctor Mauricio Vélez y en ese momento me inquietó ese estudio, pero PRK y la SIC son ambos de unos resultados fantásticos y cada vez estamos usando un poquito más superficie. Así que cuando ustedes, yo sé que mis colegas están aquí, tienen mucha experiencia y los que van llegando, pues al principio obviamente estamos para ayudarles para arrancar, pero los parámetros que dieron aquí son un poquito muy conservadores y en la práctica tenemos casos en que estamos tentados a tener flaps menores, anillos más grandes, diferentes modalidades para poder atender esto. Gracias. Yo pienso lo mismo, que después, como decía Mauro, hay que revisar lo de PRK, pero digamos que hay es un volver del PRK, digamos, como indicación en mucha cirugía. Lo que pasa es que tiene sus límites también, eso lo hablaremos en su momento, y la doctora dijo algo cierto. Nosotros tenemos córneas no tan gruesas, digamos así como hablaba Johnny, y los flaps usualmente, menos lo que uno mide en cirugía, sí están más cerquita de 110, 120, que es un tema para tener en cuenta.
Yo por eso les iba a mencionar algo con respecto y espero que lo toquen. Yo no escuché a Johnny hablar, por ejemplo, de el porcentaje de tejido afectado que describió Marconi. Me parece muy interesante y es aplicable tanto para la SIC como para PRK con el fin de evitar ectasias. Él tiene un reporte de hasta un 100% de sensibilidad y especificidad al modificar el resultado encontrado de acuerdo a esto. Pero yo pienso que lo podemos dejar más que todo en PRK, aunque el PTA se hizo más para la SIC. Y creo que Johnny lo dejó muy claro en cuanto a los límites de cirugía refractiva con excimer láser. Es muy importante saber qué estroma residual de seguridad le vamos a dejar al paciente, aunque esto no 100% asegure evitar el riesgo de ectasia, pero es una ayuda con respecto si se adicionan además algunas otras factores que pudieran ayudarnos a evitar este tipo de complicaciones. Yo creo, Johnny, que lo hiciste muy bien, hiciste una muy buena revisión de cirugía refractiva con LASIK. Nos queda pendiente revisar eso que les mencioné en cuanto al PTA, que me parece muy importante y válido que lo tengan en cuenta cuando vayan a decidir hacer una cirugía refractiva. Mauro, una pregunta de Carlos Felipe también es que también se va a revisar, presidente, de la planeación, por ejemplo, esquemas como lo que Pedro Iván está sacando ahora, como esa opción de evaluar el riesgo de ectasia posoperatoria con su escala y todo, ¿va en otro segmento? ¿Cómo lo van a manejar ustedes? Carlos, yo creo que Carlos tiene más claridad con el programa que yo, pero yo pienso que es demasiado importante tenerlo en cuenta. Carlos, dale. No les escuché bien la pregunta, profesor Restrepo. Carlos, que la pregunta es si se va a hacer alguna revisión de planeación quirúrgica como tal, para hablar, Cami nos habló de Pentacam, por ejemplo, abordaje del paciente, pero ya desde la parte, aquí se habló de toda la técnica en la psique, pero también pues sería muy interesante hacer todo lo que es planeación quirúrgica, cómo escoger bien el paciente basado en exámenes y todo lo demás. Aquí, como te digo, se tocó profe. algo de... Sí. En la siguiente charla de PRK incluimos eso, que es cómo escoger el paciente, las características y el grosor de la córnea, todo eso. Perfecto, gracias. Gracias, profe. Y algo más, profe, es que de acuerdo con la doctora Clara, que quede en el ambiente que son, digamos, equivalentes los resultados refractivos a largo plazo entre el PRK y el LASIK, que quede pues como eso claro, que son equivalentes los resultados. Así es. No sé si hay alguna otra intervención o seguimos ya con los representantes de la industria. ¿Quién quiere o quién tiene alguna duda? Bueno, Johnny, muchas gracias de nuevo. Laura, tú eres la que manejas hoy. Muchas gracias a todos. Excelente revisión. Ahora les paso la